en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 4, aquí relata cuando Pedro fue puesto en prisión, el apóstol Pedro. Dice en el versículo 4 del capítulo 12 del libro de los Hechos, dice: y habiéndolo tomado preso, lo pusieron en la cárcel y lo entregaron a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. O sea, no era 1 ni 2. 4 grupos de 4 son 4 por 4, 16 hombres que estaban custodiando a Pedro. Imagínese usted el miedo que tenían esta gente. Habían oído del poder que operaba en él, de los milagros que él hacía. Tenían miedo y le pusieron 16 hombres para que los custodiasen. Verso 6 dice que Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardas, habían guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Verso 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, el ángel despertó a Pedro y dijo: levántate pronto. Declaro que en este año habrá una actividad angelical a tus órdenes. Ángeles ministradores asignados a ti. Ángeles ministradores asignados a ti, esperando oír la palabra de Dios para enviarlos a la asignación que ellos tienen que cumplir contigo. Verso 7: y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Este año Dios va a levantar lo que sea que está caído, lo que sea que está destruido en tu vida. Dios va a levantar a tu hijo si tu hijo está alejado del Señor. Dios va a levantar a tu hijo si está con malas compañías. Dios va a levantar a tu hijo, a tu esposo. Dios va a levantar todo lo que está caído en el nombre de Jesús. Tú que estás abajo, el Señor te dice: levántate. Tú que me estás mirando a través de las plataformas digitales, el Señor te dice: levántate, y levántate pronto. Levántate. Tú no fuiste diseñada para estar abajo. Tú no fuiste diseñada para estar abajo. Tú tienes que levantarte. Las pruebas a veces te quieren hundir. Las situaciones a veces te quieren mantener abajo. Las cargas te quieren mantener encorvada. Pero el Señor dice: levántate. Levántate. Así que yo declaro que tus finanzas cobran vida y te vas a levantar de la falta y de la escasez. Cuando Pedro se levantó, dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Léelo con calma. Las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, el ángel no usó una llave. Dice que las cadenas se le cayeron. Mire, yo quiero decirte que el hierro no se doblega ante nada excepto al fuego. Al fuego. Así que yo declaro sobre ti que en este año el fuego de Dios va a consumir y va a quebrantar toda atadura en tu vida en el nombre de Jesús. Y todo basado en Pedro: levántate pronto, levántate. Si Pedro se hubiera quedado considerando que tenía hombres custodiándolo, que en las puertas habían guardas, que estaba atado, si Pedro se hubiera puesto: pero ¿cómo esto va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Cómo esto va a ser posible? Se hubiera quedado. El ángel lo tocó y le dijo: levántate pronto. Verso 8: el ángel le dice a Pedro: cíñete y átate las sandalias y vamos. O sea, retoma tu autoridad, que hay mucho que hacer. Hay mucho camino que recorrer. Envuélvete en tu manto y sígueme. Hay un manto que Dios te dio, un manto de autoridad. Hay un manto de revelación. Hay un manto de poder que Dios depositó en ti. Verso 9: Pedro no creía que era verdad lo que hacía el ángel. Él creía que era una visión. No podía razonar lo que estaba pasando. Pero en el verso 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Declaro que en este año Dios abrirá puertas para ti
que ningún hombre puede cerrar, en el nombre de Jesús. Una vez que Pedro salió, verso 11, una vez que Pedro salió de la cárcel, el ángel se apartó de él y en el verso 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado. Dale un aplauso a Dios. Ahora entiendo. A veces tenemos que hacer cosas sin entender. A veces tenemos que hacer cosas sin entender. Hay que hacerlas. Como predicó el pastor Harrigan, creo que fue el sábado, de las diferentes etapas que a veces hacemos cosas y no comprendemos y después las comprenderemos. Pero hay que obedecer a veces sin comprender, como tomó lugar con Pedro. Él no comprendía. Él creía que era una visión, pero él obedeció. Él obedeció. Igual que obedeció Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Abraham fue donde Dios le dijo: si él hubiera cogido por otro camino, ahí no iba a estar la provisión. Entonces sí tenía que sacrificar a su hijo de verdad. Tenemos que a veces obedecer sin comprender y vamos a ser recompensados. Pedro dice: volvió en sí. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado. Hay otro lugar en la Biblia donde otra persona reconoce la condición que está y vuelve en sí. ¿Quién es? El hijo pródigo. Él reconoce en la condición que está y mira al cielo y dice: Señor, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre no comen mejor que yo que estoy aquí? Señor. Y volvió en sí y dijo: iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le voy a pedir que me permita trabajar como a uno de sus jornaleros. Él no quería otra vez volver a ser hijo porque él sabía lo que había hecho. Mas sin embargo Dios le dio tal convicción y ahí él volvió en sí y dio un giro a su vida y regresó al hogar. Gloria a Dios. Los pródigos regresan. Los pródigos regresan. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero decirte que tu hijo, aunque lo hayas criado o no lo hayas criado en los caminos del Señor y en este momento se encuentra rebelde con malas compañías, tu oración como madre, tu oración va a provocar que tu hijo vuelva en sí. Vuelva en sí y dé un giro a su vida. Y dé un giro a su vida. Tu esposo, que quizás está con malas compañías, que quizás está frío, que quizás está rebelde, que quizás está peleando todo el tiempo. Tu esposo, tu oración va a provocar que tu esposo recapacite y reconozca a la mujer de Dios que eres tú. La mujer de Dios que tiene a su lado. Pero no se lo digas a él, por favor. No se lo digas a él. Díselo a la almohada que él se acuesta. Díselo a la almohada donde él se acuesta. Ahí, háblale, órale a Dios. Entrégale a tu esposo a Dios. Nadie va a cambiar a tu esposo excepto el Espíritu Santo. Nadie lo va a cambiar. Tú no lo vas a cambiar. Entonces no pierdas tiempo criticándolo ni poniéndolo abajo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Háblale. Las palabras que vas a hablar, háblaselas a Dios. Y entrégale a tu esposo a Dios y ora por él, ora por su almohada, ora por sus zapatos, por la ropa, por los zapatos. Pues claro, para que cuando vaya a lugares que no debe, el Espíritu Santo le dé convicción, que vuelva en sí y diga: no, ahí yo no voy. No, ahí yo no voy. Amén. La oración es poderosa. ¿Qué fue lo que provocó que se manifestara un ángel y a donde Pedro? Estaban orando por él. Estaban orando cuando supieron que él fue puesto preso. Empezaron a orar por él. Si no, lee todo ese capítulo de Hechos 12 para que tú veas cómo la iglesia estaba haciendo oración por él. Eso provocó en el mundo sobrenatural una activación angelical para liberar a Pedro. Así que Dios es sobrenaturalmente. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Tú sabes dónde estaba Jeremías en ese momento? Si tú lees Jeremías 33:1, vas a ver dónde estaba Jeremías en ese momento. Jeremías estaba en la cárcel.
Jeremías recibió esa palabra en la cárcel. El verso 1 dice: vino palabra de Dios a Jeremías en la cárcel. Él estaba preso. Así que cuando tú te encuentres presa en cualquier situación, en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil, dice el Señor: clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. En medio de tu problema, Dios te va a librar. En medio de tu problema, Dios te va a librar. Pero a veces no lo puedes comprender, no lo puedes razonar, no le vas a poder encontrar la lógica. Simplemente: Señor, esto no lo entiendo, pero soy obediente a tu palabra. No lo entiendo, pero soy obediente a tu palabra. Tú sabes, yo me acuerdo hace años, yo tenía a Alberto, yo le decía: pero ¿y por qué uno tiene que diezmar? ¿Por qué yo le tengo que dar el diezmo a Dios? Yo le doy una ofrenda, pero ¿por qué yo tengo que diezmar? Y Alberto me explicaba. Hasta un día me llevó y me dijo: mira, ven acá. Me habló del libro. Bueno, me habló de varias cosas, porque él siempre me hablaba, pero un día eso como que me hizo un impacto. Porque él me decía: no, pero siempre Dios guarda algo para él. Mira, en el Edén, Él le dio a Adán y a Eva para que comieran de todos los frutos, pero más sin embargo le dijo: ese fruto no lo toques, porque es mío. Alberto me decía: eso es un tipo del diezmo, que eso le pertenece a Dios, no lo toques. Pero entonces yo todavía seguía, hasta un día que él me habló del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, creo que es en el capítulo 7 o en el capítulo 9, quiere decir que lo que él hizo le fue contado a su descendencia. Entonces cuando Alberto yo entendí, ya yo dije: no, y desde que yo entendí eso, nunca más hemos dejado de, yo he dejado de diezmar. Pero él siempre diezmó, pero yo siempre aunque diezmábamos, pero yo le cuestionaba: pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Pero por qué es que hay que hacerlo? Y eso te estoy hablando hace años. Yo era muy preguntona, le preguntaba de todo, pero más sin embargo entendí. Pero yo lo hacía, pero siempre le preguntaba a él. Yo lo hacía aunque no lo entendiera. Y yo le preguntaba: ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo? Mas sin embargo, el Señor, con la paciencia de mi esposo, que me explicaba y me decía, hasta que eso no se hizo revelación en mí. Pero de verdad que eso fue una bendición. Una bendición. Desde que yo entendí eso, nunca nosotros hemos dejado de diezmar, porque eso le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y entonces hay personas que dicen: pero ¿por qué yo tengo que dar? Yo puedo dar tanto, yo no tengo que dar el 10%. Bueno, eso es lo que Dios dice. Y ahí está la bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia. Si tú quieres diezmar poco, pídele a Dios que ganes poco. Ya está, no hay problema. Pídele: Señor, yo no quiero diezmar mucho. Bueno, pues gana poco y da poco. Ahora, pero si Dios te bendice, porque la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Y es que mire, el diezmo es una cuestión, no es de dinero, es una cuestión del corazón. Porque la viuda, que está relatado ahí en la Biblia, dio una monedita, como 5 centavos, 25 centavos, una cosa así. Pero ella dio todo lo que tenía. Mas sin embargo, los ricos que habían ahí dieron como una propinita a Dios, dieron de lo que les sobraba. Ella no. Ella dio todo lo que tenía, que no fue mucho, pero no es una cuestión de dinero ni de la cantidad, es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Tremendo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, yo no sé, eso para alguien aquí. Para alguien aquí. Para alguien aquí. Por la obediencia. Porque a veces hacemos cosas que no comprendemos, pero cuando obedecemos, después Dios nos las mostrará y Dios de seguro nos bendecirá. Gloria a Dios.